Dice en 2 de Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí el Señor nos está mostrando esa transformación, ¿no es cierto?, que a través de la obra redentora y la obra santificadora el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, ¿no? Porque podemos ver que es bastante, podríamos decir, el hombre es bastante contradictorio, ¿no? Por un lado, somos pecadores, somos propensos a fallar, a equivocarnos, a pecar, pero por otro lado, somos creados a la imagen de Dios con vestigios de todo lo que es Dios en cuanto a virtudes, ¿no es cierto?, que poseemos, que nos hacen tener un valor especial, pero a la vez, como decía, también somos pecadores. Pero aquí es donde interviene el Señor en esta obra transformadora, ¿no?, que una vez que nosotros tenemos una relación personal con Dios, iniciamos una relación personal con Jesucristo, esa imagen de Dios es restituida a nuestras vidas, pero en una forma paulatina, más o menos lenta, conforme lo que tenemos y conforme lo que Dios nos da. ¿A qué nos lleva esta palabra? Por un lado, a alegrarnos de lo que Dios hace en nosotros y que no nos lleve entonces a sentirnos frustrados, que no podemos ser quien Dios quiere que seamos en su plenitud. Y por otro lado nos lleva también a comprender a nuestro hermano, a ese proceso que el Señor una vez inició en él también, y nos lleva a poder comprender, a poder esperar, a poder amar, a poder perdonar, a poder tolerar, ¿no es cierto?, las fallas, los pecados ajenos y así hacer la obra de Cristo en total misericordia y compasión por nuestro hermano que va avanzando, que va creciendo y que tiene otros defectos, otras cosas a modificar, a Dios tratar en él, que son diferentes a las nuestras, pero en esa obra transformadora, santificadora, confiamos en que el Señor, así como hace en nosotros, lo hará también en nuestro hermano. Eso nos lleva entonces a que nuestro amor siga siendo firme en la iglesia del Señor, sabiendo que Él sigue aquella obra y que culminará aquello que comenzó, ¿no? Por otro lado, nos dice también la palabra en 2 de Corintios 5:17, si no me equivoco, 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta palabra nos trae mucha esperanza, esta palabra nos trae alegría, sabiendo lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros y que lo culminará también. Esto quería estar compartiendo con ustedes, así les invito a seguir alabando al Señor, a ponernos de pie unos minutos más para luego ir al mensaje central. Ponemos el título al mensaje de esta noche. ¿Cómo enseña el que enseña? ¿Cómo enseña el que enseña? Y vamos a empezar por leer un contexto ideal para enseñar. Todos, en alguna medida, en algún momento de la vida, enseñamos algo, lo que sabemos, a otros que no saben. Bueno, hay quienes se dedican especialmente a enseñar, ya sea a nivel social, en la escuela o en la universidad, en un instituto, y otros, bueno, como en nuestro caso en la iglesia, a diferentes edades, y también está el ministerio de la enseñanza y el don de la enseñanza, ¿no? O el don del maestro. Bien. Pero vamos a empezar por leer un contexto ideal
donde a todos nos gustaría enseñar y donde es obvio que todos recibirán lo que enseñemos. Y vamos a empezar por Jeremías 3:14. No se asuste por el primer versículo, el 14, pero léalo después de eso justamente, que dice así: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Eso es por el lado de los maestros. De los alumnos, digamos, perdón, o de los discípulos. Ahora vamos por el lado de los maestros en Ezequiel 36:26, donde dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Oramos una palabra. Señor, ayúdanos a predicar tu palabra, a hacerlo con total seguridad y tranquilidad, así como también atesorar cada una de las cosas que vayamos tomando de cada una de las porciones bíblicas. En el nombre de Jesucristo, y decimos todos, amén. Bueno, tomen asiento, por favor. Bueno, vieron dos partes, ¿no? Un llamamiento por el profeta al pueblo de Israel a que se conviertan, y es justamente lo que hace todo ser humano, no solamente el pueblo de Israel, cuando viene a Cristo, es convertido, es transformado en nueva criatura, como citaba Susi también. Y Dios, a esas personas que Él transforma, que Él hace nacer de nuevo, les da pastores para que los alimenten. Siempre haciendo esta semejanza del pastor y sus ovejas, así como el maestro y sus discípulos, ¿no? Esa misma figura que una ilustra a la otra. Y por otro lado, vemos en Ezequiel que es necesario, obviamente, para poder poner en práctica todo lo aprendido, tener una nueva naturaleza interior, porque nadie puede andar en Cristo Jesús o dar fruto de Cristo si no es de Cristo, en espíritu hablando. O sea, si no es nacido de nuevo. ¿Puede estar dentro de la iglesia? Sí. ¿Puede escuchar lo que todo el mundo escucha? Sí. Pero puede irse al infierno igual. ¿Por qué? Porque es necesario nacer de nuevo. En ese nacer de nuevo es donde Dios nos da una nueva naturaleza interior, ahí donde habla un corazón nuevo, y está esta ilustración de sacar el corazón de piedra que nos mantenía como hijos rebeldes, incrédulos, y nos da un corazón de carne que ilustra a su vez un corazón blando, un corazón que a su vez es moldeable o sea, un ser interior que es moldeable por el Espíritu Santo, que va a vivir también en el creyente. Bien, entonces ese sería el contexto ideal, que haya personas que tengan un oído dócil, un corazón transformado, ¿no? Y que haya pastores o personas o hermanos en Cristo, cualquiera de ustedes, que se conviertan o complementen la tarea pastoral, o haya pastores que pastoreen con ciencia, pero la ciencia de Dios, y con inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual, ¿qué se diferencia de la inteligencia común? No en mucho. Es la misma inteligencia humana gobernada por los principios de la Biblia. La inteligencia humana aplicada a los principios de Dios, a la palabra de Dios. Esa inteligencia, y con ese conocimiento o ciencia que Dios da y que el Espíritu permite que el hombre reciba o adquiera a través del estudio y la iluminación del conocimiento por el Espíritu Santo, en el conocimiento de Dios, es donde tenemos entonces el conocimiento y la inteligencia para alimentar de manera oportuna y satisfacer las necesidades espirituales del pueblo de Dios. Ya dijimos, hay personitas que están aprendiendo,
en un nivel inicial, otras en un nivel primario, otras en un nivel secundario y otras en un nivel adulto, trayendo la similitud de las etapas escolares a, digámoslo de alguna manera, a los diversos grados espirituales que vamos adquiriendo a través de la vida. La idea es que lleguemos a la plenitud de Cristo, a la estatura de la plenitud de Cristo, diciendo con esto, llegando a la madurez, llegando a recibirnos, digamos, en la materia. ¿Qué materia? La de vivir como verdaderos cristianos, como cristianos maduros. Bueno, ahora, el que enseña debe desear enseñar. No hay nada peor que ser un maestro que no tiene ganas de enseñar. Realmente es así. Ustedes quizá les ha tocado, como a todos en la vida creo que nos han tocado, que maestros que por allí eran maestros por una cuestión de salario, no porque tienen la pasión de enseñar. Así como hay en muchas áreas personas que estudian algo para tener un ingreso, pero no porque sea su vocación, sino que, bueno, estudian eso es porque lo que, digamos, de alguna manera te abre una puerta laboral, o ya sea en alguna fuerza de seguridad, por ejemplo, o en algún área de la salud, otro tanto, porque alguien siguió o alguien de nuestra familia, bueno, pero a veces no hay una vocación, no hay un deseo. Entonces luego se convierte en algo agobiante, que se hace de mala gana y tiene, por supuesto, no los resultados esperados. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1, dice esto, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. El obispado se refiere a la supervisión del rebaño o al pastorado, digámoslo así. Si alguno desea el pastorado, el pastor no es solo pastor, sino que el trabajo del pastor es mantener alimentado al rebaño y seguro. Ustedes vieron que el pastor cuida el rebaño de los leones, de las fieras en el campo y conduce a las ovejas y las ayuda a mantenerse dentro del redil. Las ovejas necesitan un marco o un límite, como muchos rebaños de animales, que no se quedan allí. La ovejita es fácil que se pierda y necesita del pastor. Quizá Dios ilustró a su pueblo de esta manera porque hay ciertas similitudes entre las ovejitas y el pueblo de Dios, ¿no? Bien, bueno, el trabajo de los pastores, de los que colaboran en la tarea pastoral, es de alguna medida esto, lo que ilustra justamente el rebaño de las ovejas y el pastor que las cuida. Es mantenerlas juntas. Vieron que nunca es bueno que una ovejita esté sola, ni que se vaya sola. Siempre debe estar con las demás. Bueno, hay herramientas que tiene el pastor que no la tienen las ovejas. Las ovejas no pueden tener un cayado, por ejemplo. No pueden tener armas para defender o manejar armas para defenderse de los leones. Esas las tiene el pastor de esas ovejas. Bueno, esto es así también como Dios concede a los pastores el don de la enseñanza o del maestro, porque en general el pastor debe tener ese don para enseñar. Porque un pastor que solamente dirige y no enseña es como aquel pastor que le dice a las ovejas dónde tienen que estar, pero no les da de comer. O sea, las ovejas están y se mueren todas juntas, y no es la idea tampoco. Entonces la idea es que estén juntas, cuidadas y bien alimentadas. No alimentadas así nomás tampoco, sino bien alimentadas, como dice la Biblia, en suculentos pastos. Quizá la palabra suculento a usted le trae una idea de una super hamburguesa, no sé, pero la idea es que coman bien, ¿no? Bien, bueno. Entonces, si alguien desea enseñar, está bien, no está mal, ¿no? Pero, dice el verso 2, es necesario que el obispo sea irreprensible. Bueno, dice marido de una sola mujer, sobrio,
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. O sea, evidentemente debe estar esta condición, la disposición y la actitud y la aptitud. Ser apto y tener actitud para eso. Para enseñar, más allá de algunas cualidades del carácter y cualidades morales muy importantes que serán ejemplos para la grey, porque el pastor no es el señor de la grey, sino el que la cuida y le da un ejemplo junto a su familia. Por eso es bueno, pero saber que el que quiere enseñar a todo nivel también, porque no es solamente el pastor, debe trasladarse esta idea de que, bueno, si no soy pastor puedo enseñar y hacer mi vida total. El que lleva la responsabilidad de ser irreprensible es el pastor. No, obviamente no puede ser así Dios decir, bueno, vos no sos pastor, haz lo que quieras, pero enseñá lo mismo. No, tiene que sujetarse a los requisitos de la Biblia. Por eso dice en 1 Corintios 12:28, justo con este deseo, va a coincidir con esto que dice, y aún nos puso Dios. ¿Quién puso? Dios. En la iglesia, ¿qué cosa? Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. ¿Ven? O sea, ¿quién pone los maestros? Dios. Pero digo, bueno, pero yo vine a la iglesia aquí. Bueno, Dios te trajo y te puso un maestro. Quizás no sea el mejor, pero bueno, es el que Dios te puso y creo, más allá de sus defectos, que será el que vos necesitas. Porque Dios prometió darte. Ponerte maestros que te pastoreen con ciencia y con inteligencia. Quizás no conforme a tu expectativa, pero sí conforme a tus necesidades. Y las mías. ¿Sí? Esto es importante porque la vida pasa así. A veces pensamos que todo no transcurre en la vida o en nuestro entorno, en nuestra iglesia, en nuestra congregación como quisiéramos. Pero si nosotros amamos a Dios y estamos en un contexto donde se lo ama, sí tendremos todo lo que necesitamos porque Dios lo promete. Quizá, insisto, no se cumple toda nuestra expectativa, pero Dios, a pesar de que no se cumpla nuestra expectativa, Él prometió cumplir su plan y terminar la buena obra que comenzó en ti y en mí. Así que la va a terminar conmigo o sin mí, contigo o sin ti. Bueno, la va a terminar en ti, en mí, si somos de Cristo. Punto. Amén. Bien. Bueno. Santiago, ahora hay otro punto, 3.1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago es bastante duro en su epístola, ¿no? Con algunas palabras que son bastante filosas, pero es así, Santiago fue el obispo de la iglesia en un tiempo también, y era un hombre que así era muy filoso con sus palabras y usó de palabras duras muchas veces para dirigirse a los creyentes. Pero es el hombre que Dios entendía necesario para ese tiempo, para la iglesia y para ser el mensajero de las palabras que hoy recibimos. Entendiendo esto, que si Dios no nos pone, no nos hagamos maestros. Ahora, si deseamos ser maestros y Dios nos pone, lo que hagamos, hagámoslo bien, con ciencia y con inteligencia, con preparación y dedicación, con entusiasmo, con esfuerzo, con delicadeza y con fuerza, si es necesario. Bien. Segunda de Timoteo, también dice en capítulo 2, verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Otra vez, el que enseña, ¿cómo enseña? Y bueno, con su ejemplo. Debe ser puesto por Dios, debe también ser idóneo o apto para enseñar. Hay varias cosas que deben coincidir. Debe tener buen testimonio en general, no la opinión consensuada del 100% de todas las personas que dicen ser iglesia, porque nunca se van a poner del 100% de las personas de acuerdo en ningún tema de la tierra ni del cielo, pero sí entender esto, buena reputación general, buen testimonio
que no habla de absolutos, pero sí notables condiciones, como también, insisto en esto, la capacidad o el don de transmitir lo que sabe, así como la dedicación para adquirir mayor conocimiento y poder transmitirlo eficientemente, eficazmente y eficientemente. Bueno, ahora, estas son, ya vimos el contexto ideal, vimos el deseo y las condiciones básicas, pero ahora vamos a ver que los contextos donde a veces tenemos que enseñar no son deseados, pero son posibles que así sean, que existan. Contextos en donde no todo el que aprende pone por obra ni tiene ganas de aprender o tiene un corazón dispuesto a aprender o un oído dócil, sino que quiere caprichosamente que su entorno se conforme a su demanda, a su perspectiva. Claro, ahí ya va a ser más difícil transmitirle algo a alguien que dice, mira, para mí 2 más 2 no es 4, ¿qué querés que te diga? Y vos le decís, mira, 2 más 2 es 4 porque simplemente la matemática y comenzás quizá a desarrollar un teorema y le podés explicar todas las leyes del universo, pero si no quiere aprender, te va a costar bastante que aprenda. ¿Está? Más si se obstina en una posición errónea y se aferra y ya eso es necedad. Bueno, hay contextos de esos y hay contextos. Ejemplo, les voy a mostrar, otra vez les voy a traer a Ezequiel. Ezequiel dio una linda promesa que se cumple mayormente a partir de las personas que son convertidas por Cristo y forman parte del pueblo de Dios, donde hay un nuevo nacimiento y donde hay capacidad para escuchar y entender y el Espíritu Santo viene a vivir a la persona, como lo prometía Ezequiel. Pero cuando vemos en el capítulo 2, miren la comisión al profeta Ezequiel, que él tenía que enseñar la palabra que Dios le daba a él. Yo pues, dice Dios, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Me detengo un instante y digo, bueno, Dios lo manda a enseñar, escuchen o no, porque el punto era que en aquel día no van a tener excusa de que Dios no les puso a alguien que les hablase. El punto va a estar en que no quisieron escuchar al que les hablaba en la tierra. ¿Qué era Ezequiel? Ezequiel era un hombre común y corriente. No era ningún superhombre. Era un hombre común y corriente. Y no podían escuchar la palabra de Dios. Inclusive, dice, y tú, hijo de hombre, le dice a Ezequiel, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras. Mire cómo compara al pueblo de Israel. Cardos y espinos y escorpiones. O sea, ¿qué te dice? O sea, porque una cosa es caminar sobre el césped y otra cosa es caminar sobre espinos. Y una cosa es caminar sobre cucarachas, que puede ser muy asqueroso, pero otra cosa es caminar sobre escorpiones. ¿No? ¿Verdad? Hay diferentes puntos. Bueno, acá el punto es que él dice, te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Primero, que viviendo en un contexto así, te vas a poner un poco nervioso, ¿no? Porque es natural. Una cosa es enseñar entre personas que están ávidas de conocimiento, y otra cosa es enseñarle a personas de corazón rebelde y empedernido corazón que Dios las compara con espinos y cardos y escorpiones. O sea, como que es un poco incómodo enseñar en ese contexto. Pero a Ezequiel lo mandó Dios a ese contexto. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar porque son casa rebelde. O sea, el mandato de Dios dice, vos tenés que enseñar. Punto. No importa si son escorpiones, si son necios o no escuchan, vos tenés que hablar. Punto. Porque ven acá que Dios no está esperando resultados de Ezequiel,
sino está esperando obediencia. Porque en otro lado le dice a Ezequiel, no seas como ellos, que son casa rebelde, sino todo lo que te pongan en tu boca, eso hablarás. Como diciendo, no seas rebelde como ellos. O sea, le está diciendo, vos tenés que hablar independientemente de los resultados. No te fijes en los resultados, fíjate en la comisión que yo te doy. Esto es importante, hermanos, porque hay una corriente de pensamiento dentro del evangelicalismo que busca continuamente resultados. Y eso hace que negociemos las verdades de Dios, que disminuyamos las que son ofensivas, las que son problemáticas, las que agreden en alguna medida el pecado del oyente, y prioricemos las que son palabras que son halagüeñas, cariñosas, palabras de aliento, de consolación, que son verdad, pero las priorizamos por encima o las hacemos desaparecer definitivamente aquellas que quizá puedan cuestionar la condición de alguien. Eso a veces se hace, y lo más interesante es que funciona. Como yo digo, vos si querés tener una iglesia gigante, bien grande y próspera, mentí bien, pero si vas a mentir, mentí bien, no mientas a medias. O sea, tenés que ser un buen mentiroso con las palabras de Dios. Entonces va a ser grande la obra. No de Dios, sino del hombre, ¿no? Pero no esperes siempre resultados. Podés hallar algunos resultados interesantes en la Biblia, y sí, como Jonás, que con un mensajito se convirtió toda una ciudad. Estaba buena la prédica de Jonás, porque duró 7 segundos, de manera reiterada, ¿sí? Como disco rayado, y se convirtieron más de 400.000 personas. Bueno, estaba interesante. Se volvieron al Señor y perdonó la ciudad del juicio en el cual iba a caer, Nínive. Ageo es otro de los que tuvo una buena fortuna en ese caso. Ageo fue escuchado y en el tiempo de Zorobabel el pueblo tuvo ánimo para trabajar y se volvieron al Señor y le fue bien. Pero son casos aislados en la antigüedad donde, digamos, en términos de resultados les fue bien. Les fue bien. Miren en Ezequiel 33:30. Dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. ¿Qué es mofarse de alguien? Burlarse. ¿Y dónde? En las paredes y en las puertas de las casas. O sea, en lo privado se burlan de Ezequiel y habla uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Como diciendo, vamos a escuchar a Ezequiel, que va a predicar Ezequiel hoy. Y se burlaban como diciendo, ahora va a hablar Dios. Ahora va a hablar Dios. Vamos a escucharlo. Eso decían del pobre Ezequiel, ¿no? Para colmo, Dios se lo dice. Mira, Ezequiel, están hablando mal de vos. Y no se lo dijo doña Pepita, que sabe todas las cosas. Se lo dijo Dios. Y no puede ser mentira. Entonces se sentía peor Ezequiel. No solamente que había escorpiones, había gente que era como zarzas y espinos. Gente obstinada. Y ahora para colmo dice, y estos obstinados, necios de corazón y que son como escorpión, encima se burlan de vos y dicen, vamos a escuchar a Ezequiel. Pobre Ezequiel, ¿cómo se sentiría Ezequiel? Imagínate cómo te sentís vos en el lugar de Ezequiel. Tenés que enseñar y todo lo que le vas a enseñar están así. ¿Cómo harías para sentirte bien? ¿Cómo te sentirías? Y mal, ¿cómo te vas a sentir? Por eso, cuando Dios le mostraba a Ezequiel los pecados de Israel, él dice que la mano de Jehová era fuerte sobre él, y él era llevado en espíritu, en amargura de espíritu, o sea, iba de mala gana escuchando a Dios, porque él no quería, el Señor no me muestre más cosas, no quiero ver más, no quiero escuchar más nada. Pobre Ezequiel. Y así pobre todos los profetas, ¿no? Como Jeremías. Pobre hombre, ¿cómo sufrió ese hombre? Bueno, pero para colmo miren, dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra.
Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¡Qué decepción! Pobre Ezequiel, qué frustrante. O sea, van a venir, van a hacer palabras halagüeñas y decir, qué linda tu prédica, Ezequiel, qué linda palabra de Jehová, qué potente, qué bien. La verdad que me hiciste llorar con tus palabras, Ezequiel. Imagínense Ezequiel mirándolos a la cara y decir, ¿cómo pueden ser tan hipócritas? ¿Cómo te vas a sentir enseñando en ese contexto? Bueno, pero para que veamos hasta qué punto el que quiere enseñar debe estar dispuesto a enseñar sin opinar. Sin decir nada, enseñar lo que tiene que enseñar. Pero cuidado, Dios no le mandó a juzgar ni a condenar a nadie, sino a hablar lo que Dios manda, punto. No a opinar nada. No a agregar ni quitar nada. Está, porque ese es un detalle importante. Otro contexto, número 2. Ya en el Nuevo Testamento, ante la persistencia del pecado. Porque uno puede decir, bueno, eso era en el Antiguo Testamento, no era en la Iglesia de Cristo. Bueno, vamos a la Iglesia de Cristo. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien, o sea, ¿quiénes son los ancianos en la Iglesia? Los ministros que gobiernan, o sea, dirigen o administran bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, hay una alta estima que se debe tener por el ministro que trabaja en el predicar y en el enseñar. ¿Sí? Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. O sea, ¿qué está diciendo? Que inclusive el que trabaja en predicar y enseñar tendría que ser reconocido con un buen salario. Que no debería negársele un buen salario. Es digno del tal, y cuando habla de doble honra y honor, o sea, habla de una cuestión digna, respetable. Inclusive dice, contra un anciano, o sea, un ministro, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y miren, acá, dice en el verso 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. O sea, fíjense que no es lindo esto porque reprender en público a alguien, cuando uno trata de hacerle entender las cosas a las personas, como que es incómodo. Son posiciones incómodas. Vos fíjate el mandato que Dios le hace a Timoteo. Timoteo, a los ancianos, respetalos y hacerlos respetar, a los ministros, pero también si alguien persiste en pecar, o sea, ya no hizo caso en privado, le dijeron varias veces, bueno, hay que reprenderlo en público, y esto es muy incómodo. Imagínense ustedes reprendiendo a doña Cata ahí, por chismosa, o entrometida en lo ajeno, o por andar buscando novio, siendo doña Cata. Imagínense ustedes. Claro, ¿cómo se va a sentir? Y pobre doña Cata. Pero si doña Cata está haciendo lo que no tiene que hacer. ¿Se dan cuenta? O sea, como que es medio difícil. Bueno, son los contextos de la Biblia, ¿no? Miren otro, vamos al número 3. Con lágrimas, por la urgencia que se oiga la verdad ante el peligro del engaño, aún en medio de los más cercanos. O sea, predicar con lágrimas, con tanta pasión y sentimiento y necesidad de la urgencia que tiene, de que todos aprendan antes, para que cuando se levanten los que enseñan cosas torcidas, no los arrastren o no envenenen sus corazones. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, otra vez, en que el Espíritu Santo os ha puesto.
por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque, decía Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, o sea, trocadas, que son mitad y mitad, para arrastrar tras sí a discípulos. Por tanto, velad, porque por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Bueno, qué interesante, ¿no? Contextos difíciles, donde estás en la antesala de dejar a la iglesia a merced de que puedan aparecer cualquiera que hable cualquier cosa y arrastrar a las ovejas que durante tanto tiempo estuviste enseñándoles y cuidándolas y ministrándoles y guardándolas para que nada aprendan que no sea la palabra de Dios, y de repente vos ves que viene el tiempo donde vos tenés que irte y tenés que dejar, en manos de otros, y sabiendo que fulano y mengano se van a levantar y van a arrastrar tras sí discípulos, y bueno. Como vemos ya después en el Apocalipsis, los nicolaítas, por ejemplo, que se dice que ese tal diácono Nicolás, que ya el diaconado es un ministro, es un servidor, pero tiene un rango ya eclesial. ¿Y qué pasa? Ese mismo Nicolás se convirtió en aquel que tenía una supuesta revelación, y todos iban no todos, una gran mayoría tras la doctrina de los nicolaitas. ¿Y por qué a Nicolás, un tal Nicolás, enseñaba tal cosa? Bueno, entonces, dejando esos contextos posibles, ¿cuántos quieren enseñar en el ideal? Amén, todos, ¿verdad? Bien, ahora recuerden que en la vida no todo es color de rosa, ni todo viene como nosotros le pedimos al Señor. Yo quiero tener una iglesia grande, llena de gente hermosa, llena de gente cariñosa, de gente amable, obediente. O pueden decir las maestras, no, yo quiero tener un montón de chicos que sean todos obedientes, todos lindos, todos que dicen sí señor, sí señor, sí señor, hagamos, juguemos y oremos todos, y sea más espiritual que el arcángel Miguel, ¿no? Que todos los niños sean así, imagínense, ¿no? Y que todos los hermanos se abrazan, se besan, se apoyan en las buenas y en las malas, contigo para siempre, hermano, vamos juntos hasta la muerte. Bueno, cualquiera le gustaría ministrar así, en una iglesia así, pero no es así. Cualquiera le gustaría tener un aula de chicos donde enseñen la escuela, donde todos los alumnos sean 9, 10, 9, 50, en el peor de los casos, cualquiera, maestra. Pero la verdad es que no hay cursos, hay cursos, o le llaman comunidades, que son interesantes, y comunidades más complicadas. Hay grupos que son más difíciles y otros que son más fáciles. Bueno, ¿qué enseñar y las características del que enseña? Esto vamos a aplicarlo desde arriba para abajo, ¿sí? Porque algunos pueden decir, bueno, la palabra de Dios es para algunos y no para mí. No, aplica a todos según la responsabilidad que tenemos. Requisitos para los de más alto rango, como el del supervisor o pastor. Y escuchen, miren, donde la fuerza de la palabra debe usarse en algunos casos especiales de contaminación en doctrinas de la fe. O sea, van a ver que la Biblia enseña, porque el título ¿cómo era? ¿Cómo enseña el que enseña? Bueno, ¿cómo debe enseñar el que enseña? Y conforme a las Escrituras. Bueno, estamos viendo cómo en las Escrituras hay contextos donde se enseña, qué debe enseñar el que enseña, cómo debe enseñar, qué condiciones debe tener y qué debe enseñar. Bueno, ahora lo vamos a ver. Tito, miren, Tito capítulo 1, verso 5, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. O sea, fíjense esto, ya corregir lo deficiente de por sí es problemático, porque si corregir lo deficiente va a traer problemas, porque lo que está deficiente va a generar un rechazo a la corrección. Eso pasa en el universo.
y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Al que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Otra vez este requisito. Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hasta aquí venimos muy bien. Bueno, más o menos bien, porque había que corregir lo deficiente y con sana enseñanza convencer a los que contradicen. O sea, no solamente a los que en silencio no quieren aprender, sino los que dicen lo contrario. Entonces, convencer a alguien que dice lo contrario, hay que tener paciencia, ¿o no? Si alguien opina diferente que vos, ¿cuánto esfuerzo tenés que hacer para convencerlo de que no opine de esa manera o no crea de esa manera en el ámbito de la fe? Porque sabes, si no, la Biblia no dice así, vos ya lo entendiste, pero el otro no lo entendió y está aferrado así. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, se necesita de sana enseñanza, y el que enseña debe ser dueño de sí mismo, justo, santo. O sea, no debe ser alguien que va a las manos enseguida, sino alguien que tenga cierto dominio y que tenga paciencia para enfrentar al que contradice con sana enseñanza. Bueno, pero ahora hay otra parte, miren, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Acá ya vamos a un grado más de fuerza, ¿no? Hay que tapar la boca. ¡Pum! Como que tiene cierto grado de mayor fuerza, ¿no? Pero fíjense, dice que trastornan casas enteras, enseñanza por ganancia deshonesta, lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Miren ahora, dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, fíjense que se le da al ministro, a Tito en este caso, la responsabilidad inclusive de reprender con dureza. ¿Pero a quiénes? Obviamente no a cualquiera, sino a aquellos que ya se les sale la cadena hablando mal en contra en contra de la iglesia de Cristo y trastornando casas enteras, o sea, descolocando de la fe y dividiendo la iglesia en pedazos, ¿no? Entonces ya hay que atacar con dureza a la argumentación, no ir a las manos, ir a pegarle a ese que dijo, al profeta que dijo cretense, mentiroso, malas bestias, siempre ocioso. No, sino con palabras que tengan un impacto en el tenor de la palabra, ¿no? Que tengan un impacto, que sean palabras que van al choque, argumentos de choque, ¿no? Pero son casos especiales. Casos especiales. Cuidado de decir, bueno, no, porque este es un pastor que siempre anda con la recortada en todos lados. No es así. No es para tirar tiros para todos lados. No. Salvo situaciones especiales, ¿sí? Bien. Pero duramente y en público. O sea, vimos que doña Cata era reprenderla en público. Acá habla de reprender duramente en público. O sea, peor todavía. O sea, está brava la mano. O sea, fíjense cómo enseña el que enseña. Hay algunas veces que es medio comprometido, ¿no? El enseñar. Bueno, otro aspecto. Vamos a aspectos más lindos. Y ahora vamos a aspectos más lindos. El que enseña vive enseñando, o sea, debe vivir enseñando. 2 Timoteo
4.1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, no debe haber, digamos, bueno, yo enseño los domingos nomás. No. Siempre debe haber en todo tiempo una disposición a enseñar. Es como aquel que tiene pasión por un tema. Pasión por los autos, le gustan los autos y habla de autos. O aquel que habla de fútbol, ¿vieron? Le gusta el fútbol, y bueno, está bien. Hablando en términos generales, ¿no? Hay gente que le gusta la ciencia, las matemáticas y jamás diría, no, a mí no me habla de matemáticas. Pero otros son apasionados de resolver ecuaciones gigantes y problemas matemáticos centenarios que llevan en universidades durante años, como pasó una vez una profesora de matemática que resolvió uno de los grandes temas de la matemática estando en la playa. Agarró la ecuación y empezó y trató de resolver y buscarle la forma de resolver esos enigmas de la matemática, de la alta matemática, y lo hizo en la playa, un día en la playa, y como 50 años estaban los grandes matemáticos de la historia y se lo sacó. Bueno, es esa pasión en todo tiempo. Aún estaba en la playa y ahí en la playa salió la ecuación, salió la idea de cómo encaminar para resolver el problema matemático. Está espectacular eso, pero es gente que le gusta la matemática. Usted puede decir, bueno, no es mi caso. Bueno, lo comprendemos, no es el caso de todos. Pero hay gente que, o sea, vos tenés que tener pasión por lo que enseñás. Si no, no vas a ser convincente, elocuente. No vas a transmitir lo que querés transmitir. Porque el lenguaje, como decía la doctora el otro día, el lenguaje no es apenas verbal, es gestual, es con los rasgos, con las manos. Yo por eso tampoco uso micrófono de palma muchas veces. A propósito uso este micrófono porque es una mejor manera de comunicar con las manos. A veces uso el micrófono de palma, pero las manos hablan, o no la usan para el lenguaje de señas. Y bueno, porque de alguna manera hablan, los gestos hablan. El barbijo no era lo ideal para comunicar algo, por eso también nos lo sacamos, porque los gestos de la cara hablan. Bueno. 2 Timoteo 4.1 decía esto, en todo tiempo, ¿no? Y miren en Filipenses 3.1, dice, te encarezco, por lo demás, eso le decía a Timoteo. En este caso dice Pablo otra vez a los de Filipos, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En ese tiempo estaba mucho el tema del judaísmo. Hoy de vuelta vuelve a meterse el judaísmo dentro del cristianismo. Ya hay una gran parte de la iglesia absorbida por el judaísmo dentro del cristianismo, que no tiene nada que ver con el cristianismo, pero está ahí enquistado, y algunos lo defienden a capa y espada, mucho ceremonial judío, que nada tiene que ver con la iglesia de Cristo, casi lo imponen en términos doctrinales, y hablan con palabras hebreas, inclusive citando palabras hebreas, pero hablando con palabras hebreas, ¿no? Como diciendo Shalom, no está mal, o sea, ¿cuál es el problema? No hay problema. O diciendo Yeshua a Jesús, ¿no es cierto? O Yeshua a Mashiach, Jesús el Mesías, ¿no? Y convengamos que somos de acá. Somos de esta tierra. ¿Qué vamos a hablar en un idioma que es de Medio Oriente? Si para eso nos tradujeron. Para eso Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina 10 años se tomaron el trabajo. Para que nosotros volvamos al original a hablar. No, me imagino. No, vamos a los amigos Reina y Valera, ¿no? Gracias por el trabajo que hicieron, ¿no? No vamos a volver nosotros para atrás. Bueno, pero así somos los seres humanos. Pablo no tenía problema en volver para atrás en la enseñanza. Él decía, no me es molesto escribiros las mismas cosas. Usted, si tiene alguna inquietud, a mí no me molesta volverla a enseñar. Si a vos te molesta enseñar, entonces hay algo que me está faltando para enseñar. Porque dice, no, yo ya lo dije una vez, ya di la clase y ya está, listo.
El profesor que dice eso, o sea, le está faltando esto. Tendría que tener pasión al enseñar y tratar de que la persona comprenda. Y esto va para todos, hermanos. Se puede decir, bueno, yo no tengo idea de ser pastor ni pastora. Está bien, pero seguramente en algún momento te va a tocar enseñar y bueno, que esto te sirva como fundamentos básicos para poder hacerlo bien. No conforme vos, bueno, yo soy como soy. No, tenés que ser como la Biblia manda que seas para enseñar. ¿Está? Porque así es enseña el que enseña. Bueno, otro punto importante, me falta el 3 y el 4, es enseñar todo, no la parte conveniente. Esto lo dijimos al principio entre palabras, pero ahora vamos a Mateo 28, 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, ¿qué cosas? Todas las cosas que yo os he mandado. O sea, todo. ¿Le guste o no? Hay que enseñarlo todo. Sea simpático o no, hay que enseñarlo todo. Bien, Colosenses 3:16a dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. En toda sabiduría. En toda sabiduría. Bien. Bueno, eso dice entre los hermanos, exhórtense no en un área de la sabiduría, sino en toda sabiduría, unos a otros. O sea, enséñense unos a otros, exhórtense en toda sabiduría. No lo que conviene. Porque a veces podemos hablar cosas inclusive que convienen para ganar a alguien, pero hay que enseñar la verdad en amor. Y ya vamos a ver cuál es el espíritu del que enseña, ese es el último punto. En 2 de Corintios 2:17, en Hechos 20:27, lo ven a Pablo que dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Él dice en esa parte, yo soy libre de la sangre de todos vosotros. O sea, si ustedes se pierden ya no es problema mío, no es culpa mía, está diciendo Pablo. Yo ya les enseñé todo. O sea, yo soy libre. Lo mismo que Ezequiel. El profeta Ezequiel le dijo, le vas a enseñar al pecador si se arrepiente y le enseñaste lo que yo te mandé, él se salvará. Y si no se arrepiente, la culpa estará sobre él. Ahora, si no reprendes al pecador y se pierde, esa alma demandaré de tu mano, le dice a Ezequiel. Como diciendo, la responsabilidad de enseñar es tuya, escuchen o dejen de escuchar. Por eso, también yo como pastor y cualquiera que enseña, nunca debe eludir la responsabilidad de decir la verdad en amor. ¿Por qué? Porque Dios demandará de mi mano principalmente si yo no dije algo que tenía que decir, aunque me llenase de enemigos la iglesia. ¿Se dan cuenta? Como dice también Pablo, si agradara al hombre no sería siervo de Cristo. O sea, si yo me propusiera caerle bien a todo el mundo, no sería un siervo de Cristo. Y eso es lo que hacen algunos. Son pastores o predicadores tan exitosos que le caen bien a todo el mundo. Sus libros lo compra todo el mundo. Les caen re bien a todos. Seguro no son siervos de Cristo. ¿Y por qué? Y porque dice la Biblia, si agradara a todos, no sería siervo de Cristo. Bueno, pues dice en 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Miren qué importante esto, ¿no? O sea, hay gente que anda por allí, van falsificando la palabra. ¿Qué es falsificar la palabra de Dios? Y algo que dicen que es palabra de Dios que en realidad no lo es. Y andan por ahí, mucha gente anda por ahí con palabra falsificada, ¿sí? Pero nosotros no somos de los que buscamos falsificar la palabra, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios. O sea, no andamos al margen de Dios o como que Dios no nos está mirando. A mí Dios me está escuchando ahora mientras yo hablo. Y a ustedes Dios los está mirando mientras ustedes escuchan. Cuando ustedes enseñen, Dios les va a estar mirando. Y cuando las personas a las cuales ustedes les enseñen estén escuchando, Dios las va a estar observando. Entonces, ustedes y yo, todos nosotros, ¿cómo debemos enseñar? Bueno, con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios y en Cristo. O sea, no fuera de Cristo, en Cristo. Un punto
punto importante también, que es parte de la responsabilidad de cómo enseña el que enseña, es el cuarto punto, que los que saben antes, porque yo nunca me gusta decir, aprendí una frase de un profesor de mi hijo Ezequiel, de mi hijo, no del profeta Ezequiel, sino de mi hijo Ezequiel, que me pareció mucho, era un muy buen profesor, y tenía una frase que a mí siempre se me guardó en el corazón desde muchos años, y porque era un profe que sabía mucho en su tema, ¿no?, de electrónica. Y él dijo, chicos, yo no es que sé mucho, sé antes que ustedes, decía. Para que no crean que yo soy un superhombre. Ustedes pueden saber lo mismo que yo si ustedes estudian lo mismo que estudié yo. Punto. No es que soy el gran hombre o el gran profe. Entonces, ustedes no me vean a mí como alguien que sabe, uy, ¿cuándo sabe el pastor Carlos? No, sé antes, porque estudié otras cosas antes que ustedes no estudiaron todavía. Pero cuando ustedes las estudien, las sabrán. O cuando las eludan, no las sabrán nunca. Pero, definitiva, pueden llegar a exactamente el mismo conocimiento si hacen lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso puse, los que saben antes enseñan el correcto sentido de las Escrituras sin torcer su significado. ¿Cómo? Miren Nehemías 8:7. Dice, voy a tomar agua antes de leer todos estos personajes porque son difíciles. Dice, y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la Escritura. O sea, apoyaban lo que leían explicando lo que decían. Esto hacían, ¿quién? Nehemías, o sea, los levitas, que acompañaban también, en ese tiempo estaba Esdras, por ese tiempo, que era el escriba encargado, que también enseñaba, el que primero se humilló, el que tenía autoridad, porque era el escriba principal en ese tiempo, o por lo menos el más relevante, en la época del retorno del cautiverio, ¿no? Este hombre, Nehemías, que era como el gobernador allí un poco en ese tiempo también, mandó que se enseñe la Biblia y se le ponga el sentido. Y la gente atendía. Inclusive hay un texto en Esdras, creo, que dice que la gente al amanecer vino a escuchar y hasta el mediodía estuvieron escuchando la palabra de Dios. Y estaban todos atentos y estaban también bajo la lluvia en algunos casos. Bueno, en 2 de Pedro 3:16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, hablando de ella de estas cosas, de los juicios, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Cuál era el punto que decía Pedro? Pedro decía, hay cosas difíciles de entender, y que hay gente incapaz de enseñar y que tuerce las cosas para su propia perdición y de los oyentes. Entonces, ¿qué quería evitar Pedro? Y bueno, advertir al pueblo de esto, que se rodeen de gente que enseña como sinceramente, de parte de Dios, delante de Dios y en Cristo. Recuerden esto, alguien que enseña en toda sabiduría, en todo conocimiento, que no esconde el conocimiento, que no esconde palabra, delante de Dios, como de parte de Dios, ¿sí? En Cristo, sinceramente, con sinceridad. Como diciendo, bueno, honestamente la verdad es esta, lo que pasa es que no te va a gustar cuando te lo diga. Y a mí me da muchas veces cosas, cuando me dicen, pastor, y esto, y la persona me está preguntando que está equivocada. Entonces, me da cosa como decirle, bueno, sí, vos estás tratando de corregir a fulano, pero lo que estás diciendo también está mal. Entonces como que te da cosa. Pero bueno, es el trabajo de uno, ¿qué va a hacer? Así es, enseña el que enseña, si es que quiere enseñar bien. Me imagino que si un día te toca enseñar, querés hacerlo bien. Bueno, esta predica es para vos. Amén. Entonces ahora vamos a hablar de ese espíritu, ¿no? Esa sinceridad. ¿Cómo se refleja en esta última parte del mensaje? Porque esa sinceridad que es como delante de Dios, ¿no? Y de parte de Dios, o sea,
siendo consciente que estoy hablando de parte de Dios, no estoy hablando de parte del ministerio Jesús es Vida, estoy hablando de parte de Dios, un hombre común, corriente, que habla de parte de Dios hoy, ahora, en este tiempo, en esta hora, con sus palabras y delante de Dios, sinceramente y en Cristo, ¿no? Bueno, ¿qué espíritu debe tener un hombre así o una mujer? Porque la Biblia dice, ¿la mujer puede enseñar? Sí, no, dice que la mujer no debe enseñar sobre el hombre, sobre la autoridad del hombre, pero sigue, la mujer, ¿cómo no va a enseñar? La mujer enseña, y dice inclusive las ancianas, o sea, hay diaconisas, en la Biblia hay diaconisas. Las mujeres, las ancianas, enseñan a las más jóvenes cómo tener una buena familia, denles ejemplo. Y hay requisitos para las ancianas también, para las que enseñan, ¿no? Las que son maduras en la fe. Bueno, pero vamos al espíritu del que enseña. El espíritu, ¿cómo? Bueno, creo que no hay nada más claro que Eclesiastés capítulo 12, verso 9. Creo que no hay nada más profundo que revela esta sinceridad y este contexto en el cual nos vamos a encontrar muchas veces en la vida. Que dice, y cuanto más sabio fue el predicador, recuerden que este es Salomón el que está escribiendo, ¿no? Y Salomón fue creciendo en sabiduría porque Dios le dio ese don, el de la sabiduría y el de enseñar y predicar. Salomón venían de todas partes a escucharlo. O sea, él no iba de viaje, lo venían a escuchar a él. Fíjense qué tremendo. Y tal era la sabiduría que desde el oriente venían a escuchar a él y las noticias de él llegaban hasta el oriente. Y claro, él dice, y cuanto más fue sabio el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar. O sea, ¿qué hizo? Escuchar. A ver, estén atentos y estudien esto, escudriñar como quien dice, les dio tarea para hacer. Les dio para investigar. Bueno, investiguen esto, o como decimos nosotros, tarea para el hogar. Yo lo suelo usar esta frase, tarea para el hogar, tal cosa. Bueno, y compuso muchos proverbios. Y dice, aquí viene la palabra, procuró, no dice que lo logró siempre, pero procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. O sea, él procuró, ¿qué cosa? Hablar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Y él dice, hay un problema, que las palabras de los sabios son como aguijones. O sea, él procuró decir palabras agradables, pero ¿cómo haces para...? Te voy a clavar un aguijón agradable. Bueno, creo que no hay nada más representativo que la enfermera que te da la vacuna contra el COVID, ¿verdad? O la enfermera que le da la vacuna a un niño. Creo que ese es el ejemplo que representa más actualmente al predicador. Mira, te tengo que pinchar, pero te va a doler, pero aguanta. O te dice, cuando te van a sacar sangre, dice, tome aire, ¿ya? ¿Para qué? Para que te duela lo menos posible, como diciendo, te va a doler, pero aguanta un poquito. Eso está bueno, ¿no? Bueno, eso es lo que hace el predicador. Él dice, esto te va a molestar, te va a incomodar, pero aguanta, que te va a hacer bien. Y los clavos, y como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones. O sea, no dice como canapés o pastelitos, sino como clavos hincados o clavados. Son las de los maestros de las congregaciones, dice, dadas por un pastor. Entonces, termina diciendo, ahora, hijo mío, a más de todo esto, o de esto, sea amonestado, o sea, recibí lo que estoy predicando. No hay fin de hacer muchos libros, en definitiva. El mucho estudio es fatiga de la carne.
Y él hace un resumen. Acá, dice, en resumen, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, ¿cómo termina el mensaje? Y no sino cuidado, cuidado, dice. O sea, después de todo, dice Salomón, al final no hay ningún grito de aleluya acá, y no, la verdad es esta. Pero tranquilo, diciendo, tranquilo. En resumen es esto: teman a Dios, sean sinceros, sean honestos, sean amables. Traten de ser agradables cuando enseñan. Traten de comunicar de la mejor manera que puedan, con sinceridad, la verdad. No escondan nada. Sepan algo, que después de todo, una vez que ustedes hablen lo que tengan que hablar, son libres de lo que hagan los demás. Si los demás hacen lo que hacen, es culpa de ellos. Ya no es culpa de la iglesia, ni del pastor, ni del papá, ni de la mamá. Le enseñaron todo. Ahora que ya, si hace lo que quiere, y bueno, ya está. Pero también sepan esto, que Dios traerá juicio juntamente toda cosa encubierta. O sea, que no hay nada encubierto que no haya sido descubierto, y nada escondido que no salga a la luz. Aún de toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio. O sea, diciendo esto, sea bueno o sea malo, o sea, lo que sea, Dios lo va a traer a cuenta. O sea, caminemos, avancemos y aprendamos hoy con humildad y alegría inclusive a enseñar como se debe enseñar. Y esto no según lo que cada uno cree, sino según la palabra de Dios. Amén. Amén. Gracias a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque nos encamina a enseñar cuando nos toque hacerlo, de la manera correcta. Así queremos, Señor. Sé que a veces no todo nos saldrá como hubiésemos querido, pero después de todo sabemos que la obra finalmente no depende de nosotros, sino depende de Dios. Podemos llegar a equivocarnos inclusive, y yo sé que tú contemplas este factor, el factor humano, el factor naturaleza pecaminosa, nuestra condición variable a través del tiempo, nuestra espiritualidad, no al 100% siempre, pero aún tú así y todo has determinado que unos a otros nos enseñemos, a pesar de nuestros defectos. Por eso, ayúdanos a ser sinceros, honestos, intelectualmente honestos, como de parte de Dios hablar, y delante de Dios y en Cristo. Señor, que procuremos buscar palabras agradables, saludables, aunque muchas veces nuestras palabras sean como aguijones. Pero enséñanos a hacer lo mejor posible para que la mayor cantidad de personas pueda entender tu perfecta y agradable voluntad en Cristo. En el nombre de Jesucristo, y todos decimos amén.